El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un día dice una cosa, mañana dice otra y bueno, cambia de parecer un día sí y al otro también. Donald Trump anunció que iba a hacerse sí o sí el aumento de los aranceles al 25% para México, Canadá y China. Pero algo ocurrió después de ese anuncio. Mientras Donald Trump estaba confirmando que los aranceles iban a llegar para México, también para China, para Canadá, vean nada más lo que ocurre con los números. Esos números que están ahí abajo están hablándonos de la bolsa de valores, del mercado, algo que es importantísimo para el gobierno de Estados Unidos. Mientras Trump anunciaba los aranceles, la bolsa se estaba desplomando. Eso para empezar. ¿Pero qué más hizo cambiar de opinión al presidente de Estados Unidos? Bueno, la postura firme de la presidenta Claudia Sheinbaum, al parecer, sigue dando resultados. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Le recordó al presidente de Estados Unidos sus verdades. Las verdades que ya ha escuchado muchas veces, pero que no le gusta analizar al presidente porque piensa que lo sabe todo. Esto le recordó Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Por un instituto que se llama el Instituto Cato, que es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. 80% de los detenidos en los puertos eran ciudadanos estadounidenses. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo va a mantener cabeza fría y no solamente eso, convocó a las y los mexicanos a reunirse en el Zócalo capitalino para informarles de frente cuáles son las medidas que se van a implementar. Antes de eso, la presidenta, que ya está demostrando, sabe jugar muy bien sus piezas, sabe mover muy bien sus piezas de ajedrez, dijo que tendría una llamada con el presidente de Estados Unidos en los próximos días después de aprobar los aranceles. Es decir, Claudia Sheinbaum evidentemente tiene un as bajo la manga, pero ante el ejemplo de liderazgo de la presidenta de México, por supuesto que ya salió también el ministro de Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, a ponerse ahora sí sus moños, a decirle cosas al gobierno de Estados Unidos. Dice que los Estados Unidos también van a tener consecuencias por parte de Canadá, replicando ahora sí la postura nacionalista de Claudia Sheinbaum. Han decidido China, Canadá, replicar la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que defiende la soberanía nacional y que pone por encima de todos los intereses del pueblo. To the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government. También el primer ministro de Canadá le recordó un par de cosas al presidente de Estados Unidos que aparentemente no tiene muy presentes cuando toma estas decisiones. También un fuerte mensaje de China el que le enviaron al presidente de Estados Unidos. 中国人民从来不怕邪，不信鬼，从来不吃霸道霸凌那一套。施压、胁迫和威胁不是同中方打交道的正确方式。对中国搞极限施压，那是找错了对象，打错了算盘。美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商。 Y es que mágicamente ahora todos los liderazgos internacionales suenan igual a la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto que se burla la presidenta de México, tanto que se burla la oposición de la presidenta de México, de sus posturas, de su manera de hablar, de las decisiones que toma. Y los líderes internacionales están replicando su discurso de defender la soberanía, de no permitir la subordinación y de exigir un trato de iguales con respeto y con dignidad. Eso dice ahora Canadá, eso dice China también y eso dice México, los tres países a los que
Donald Trump ha decidido imponer aranceles, están aliados en el mismo discurso para evitar esto a como dé lugar. Y bueno, todo parece indicar que ahora las presiones llegan, pero a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque resulta que parece ser, según lo que dice el secretario de Economía de Donald Trump, que podría negociar el presidente, que sí está muy abierto a negociar, que a lo mejor se cancelan los aranceles o se baja un poquito la cuota. He's going to come out today angry that Americans are still being killed. Now, both the Mexicans and the Canadians were on the phone with me all day today trying to show that they'll do better. And the president's listening because you know he's very, very fair and very reasonable. So I think he's going to work something out with them. It's not going to be a pause, none of that pause stuff. But I think he's going to figure out, you do more and I'll meet you in the middle some way. And we're going to probably be announcing that tomorrow. So somewhere in the middle will likely be the outcome. The president moving with the Canadians and Mexicans, but not all the way. He's going to come out today. Es decir, ante las presiones extranjeras, Donald Trump y su secretario de Economía estarían buscando negociar la imposición de aranceles de tal manera que Donald Trump no quede mal en Estados Unidos y tampoco afecte económicamente, ya lo dijimos, no nada más a China, a México, a Canadá, a su propio país, a los propios empresarios de Estados Unidos. Eso es lo que realmente ha hecho que Donald Trump se doble. ¿Por qué? Pues porque Trump acaba de llegar al gobierno y llegó con toda su lista de peticiones prácticamente. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó hace unos meses con un plan bien estructurado y bueno, en materia de empleo, por ejemplo, ya está dando resultados Claudia Sheinbaum. La cifra máxima para un mes de febrero. Puestos de trabajo afiliados al IMSS, imagínense. Los resultados son históricos. Claudia Sheinbaum en su gobierno ha alcanzado la cifra máxima de creación de empleos en un mes de febrero. Los afiliados llegaron a 22.4 millones y en febrero se crearon 119.385 puestos. Además, por supuesto, de los incrementos al salario mínimo. Y es que las consecuencias negativas de Estados Unidos por los aranceles son muchas. Van a aumentar los precios, se frena el crecimiento económico, se recortan las ganancias, aumenta el desempleo, empeora la desigualdad, disminuye la productividad y también aumentan, como ya lo vimos, las tensiones globales. Y es que si Donald Trump quiere romper relaciones con México, sabe perfectamente que quien tiene más que perder, pues es el gobierno de Estados Unidos, porque hay muchos aliados alrededor de México que están listos para tenderle la mano a nuestro país. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la reunión de los BRICS, que son estos países que están tratando de hacer un bloque que se fortalezca y que se imponga ante las decisiones unilaterales que constantemente toma Estados Unidos. Está China también. China está listo para invertir en México. China tiene todo lo necesario para venir y meterse en las entrañas de nuestro país con inversiones, generando más empleos, desarrollando ambas economías y sin necesidad de imponer esas decisiones que plantea el gobierno de Estados Unidos. Además, que no se olvide que China también es un país al que en materia de seguridad, pues Estados Unidos tendría que estar un poco asustado, digámoslo así. A México se le respeta, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que los opositores dicen, como Marco Cortés, que para evitar los aranceles, lo que tiene que hacer México es cancelar la elección judicial. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tenemos ni la menor idea. Pero esa es la lógica de Marco Cortés y los panistas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Algo muy grave está pasando en México y no lo puedes ignorar, te lo explico. Por un lado, ya está claro que es el crimen organizado quien dicta las reglas. Por el otro, Trump nos impone arbitrariamente aranceles. Y por si algo faltara, Morena quiere destruir nuestro sistema de justicia. El resultado, un país sin rumbo, donde la inversión huye y la incertidumbre crece. Presidenta Claudia Sheinbaum, no es convocando al Zócalo como este grave problema se va a resolver. Si realmente quiere defender y fortalecer al país y no a su partido, frenar la reforma judicial y recuperar el Estado de Derecho sería un buen primer paso. El futuro económico del país está en juego. ¿Va a protegerlo o va a seguir cerrándonos puertas y posibilidades? El futuro económico del país está en riesgo, dice Marco Cortés, y por eso hay que frenar la elección judicial. A ver,
Si se necesita, como dice Marco Cortés, Estado de Derecho, habría que recordarle al ex dirigente de Acción Nacional que el Poder Judicial, ese que tanto defiende todavía hoy a capa y espada, estaba a punto de liberar a por lo menos 12 de los 29 delincuentes que se trasladaron a Estados Unidos. Ese mismo Poder Judicial es el que esa misma noche del traslado de los 29 liberó a la esposa del Mencho, por ejemplo. Ese mismo Poder Judicial que Marco Cortés defiende y por eso quiere frenar la reforma judicial, es el mismo que le dio durante décadas amparos a estos 39 delincuentes, bueno, a muchos de ellos. Algunos hasta de 40 años dándoles amparos para evitar la extradición y para seguirse privilegiando, y ni hablar de los más de 70 criminales que en los últimos años ha liberado el Poder Judicial. A ver, Marco Cortés está completamente perdido. Nos queda clarísimo, está tan perdido que no ganó ni una sola elección. Mientras fue dirigente de su partido, lo perdió todo. Y ahora está perdiendo la razón, haciéndole creer a la gente que para arreglar el tema de los aranceles, lo que tiene que hacer el gobierno de México es cancelar la reforma judicial. Ahora resulta. Ahora comparemos el discurso absurdo y ridículo de Marco Cortés con un discurso de altura como el de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde le da certeza al pueblo mexicano. La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoé los datos de empleo, son históricos. El salario es histórico. Los programas sociales, los programas de bienestar ayudan mucho porque promueven el mercado interno. Imagínense, estamos hablando de casi 3 puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo, poquito menos, que llegan a las familias. ¿Y eso qué hace? Pues promueve el consumo o el ahorro, pero principalmente el consumo. Al promoverse el consumo, el mercado interno pues apoya desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. ¿Qué es lo que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum ofrece certeza, ofrece operar con inteligencia, con cabeza fría, a diferencia de lo que ofrecen los panistas, que es actuar desde las vísceras, a diferencia de lo que ofrece incluso, hay que decirlo, el presidente de Estados Unidos, en donde un día dice una cosa, el otro día dice otra, y bueno, ahora Donald Trump va a dirigirse al Congreso, a dar el primer discurso directamente desde el Congreso, y está causando revuelo y expectativas porque quién sabe si en una de esas el presidente de Estados Unidos vuelva a cambiar de opinión. Y mientras Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jorge Romero se desviven, Ricardo Anaya, en acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Morena. Bueno, Ricardo Anaya desesperado dice, es que a Trump no le interesa el discurso del domingo. Pues sí, nada más que seguramente no se ha dado cuenta Ricardo Anaya que mucho menos le interesa a Trump el discurso de Ricardo Anaya, un prófugo de la justicia que está escondido en el fuero constitucional, ¿no? Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo. Les dijo que por si no se enteraron, lo propuso en campaña, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en ambas cámaras y que él tiene otros datos. Si eso no funciona frente a un régimen populista, ¿qué sí funciona? Lo aprendimos en este Senado la semana pasada. Llegó una iniciativa firmada de puño y letra de la presidenta de la República para prohibir el nepotismo a partir de 2027. ¿Qué hizo que la mayoría reculara y la moviera al 2030? ¿Acaso fueron argumentos, cifras, razones, datos? No, fue el riesgo de perder la mayoría en el Congreso. Para cuidar la mayoría con uno de sus aliados, decidieron hacer la modificación. Pues eso es lo único que puede funcionar en Estados Unidos. Se los digo con cariño y con respeto, ese documento de 5 páginas ni lo va a leer Trump. Y el discurso del domingo no le interesa a Trump.
¿Saben qué sí lo puede hacer cambiar de opinión? Perder la mayoría en el Congreso, y su mayoría es más frágil que la de ustedes. Ricardo Anaya quiere, y los panistas, para ponerlos en contexto, es que el gobierno de México, que el Congreso, el Senado, organice una reunión con los congresistas de Estados Unidos. ¿Por qué se quieren aliar? ¿O por qué quieren dialogar de manera formal los prianistas con los congresistas de Estados Unidos? Pues la respuesta no es muy complicada, la verdad. Quieren negociar con los congresistas de Estados Unidos en base a sobornos, como están acostumbrados a negociar, con base a vender lo que tengan a la mano para poder negociar, para conseguir resultados. Quieren romper la mayoría que tiene Donald Trump en el Congreso. Eso es lo que está sugiriendo Ricardo Anaya. Y dice: ¿qué les extraña de que Trump esté haciendo esto si él lo prometió en campaña? Lo prometió y ganó. Bueno, pues yo le preguntaría a la derecha mexicana, ¿qué les sorprende que Claudia Sheinbaum esté haciendo convocatorias con el pueblo de México? ¿Qué les sorprende de las reformas que propone, de las acciones que propone Claudia Sheinbaum, si lo prometió en campaña y tiene la mayoría y lo está cumpliendo? La presidenta de México dijo que iba a estar siempre cercana al pueblo de México. Y es que hay que decirlo, porque pareciera ser que Ricardo Anaya y compañía piensan que la presidenta de México le tiene que rendir cuentas a Donald Trump, le tiene que rendir cuentas a los congresistas de Estados Unidos. Pareciera que la oposición está pensando que ante la imposición de aranceles, Claudia Sheinbaum tiene que rendirle cuentas a todos, menos al pueblo. Y ahí es justamente donde se equivocan. Si Claudia Sheinbaum está convocando a una reunión al Zócalo capitalino abierta, no es una reunión para morenistas, para simpatizantes de la 4T, es una reunión para todos los mexicanos, incluidos los opositores, porque es la presidenta de México y no le tiene que rendir cuentas a Donald Trump, ni al Congreso de Estados Unidos, no le tiene que rendir cuentas al PAN, a Morena, al PRI. Están equivocados si piensan eso. Claudia Sheinbaum le tiene que rendir cuentas al pueblo de México. Y por eso, desde el Zócalo capitalino, la presidenta de México, frente a todo el pueblo, o la mayoría del pueblo mexicano, va a explicar cuáles fueron las acciones que hizo su gobierno y su gabinete para tratar de evitar los aranceles. ¿Qué se resolvió con las llamadas? Si llegan o no llegan, si van a ser por un plazo de tiempo corto, largo, si se van a quedar para siempre. La presidenta de México está convocando a una reunión al Zócalo no para mandarle un mensaje a Donald Trump, es que no lo han entendido. Es porque está cumpliendo con su promesa de rendirle cuentas a las y los mexicanos. Así de fácil, así de simple y así de sencillo. Pero ¿saben qué? La oposición no quiso respaldar a la presidenta de México. La oposición no quiso firmar un desplegado, hacer un comunicado en donde respaldaban al 100% a su presidenta ante los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Es la oposición no quiso respaldar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dice que pues sí están de acuerdo en que es incorrecto, pero no quiso hacer un respaldo explícito a la compañera presidenta. No había un documento todavía, había el planteamiento de un posicionamiento común, y ante este regateo se decidió presentar entonces la posición mayoritaria del bloque de Morena PT Verde. Y reitero, yo podría fijar esa misma posición, podría fijarla a nombre de la presidencia del Senado, que es mi derecho, pero creo que es sano para la República que se debata, que se conozcan las posiciones de cada grupo parlamentario. Ya verán ustedes el documento, es un documento que en esencia plantea lo que aquí estoy diciendo y que condena de manera muy clara el injerencismo y las decisiones unilaterales, porque además no solo es con México y Canadá, ya habló de sanciones también a China, que esas ya están procediendo, ha amagado con sanciones a la Unión Europea. A mí me parece que va a haber una reconfiguración a la mala de la relación económica entre los países del mundo. Pues sí, la oposición se desvive
en gritonear, se desvive en sus circos, pero al final del día, cuando se trata de respaldar a su presidenta, porque aunque no les guste, Claudia Sheinbaum es su presidenta, dan un paso completamente hacia atrás. Los opositores lo que no tienen es vergüenza, son unos cínicos. Si algo no tiene la oposición, es el mínimo interés en arreglar los temas económicos del país, en mejorar las relaciones bilaterales. Eso no le importa a la derecha mexicana, porque lo único que a estos vendepatrias les interesa, evidentemente, es recuperar el poder, ganar votos para las elecciones intermedias, quitarle la mayoría calificada a Morena para frenar los avances del gobierno de Claudia Sheinbaum, y con eso seguir con su campaña de mentiras, noticias falsas, de estar de flojonazos y así poder decir que Claudia Sheinbaum no hizo nada, y según ellos eso les daría esperanzas para poder recuperar el poder en 2030. Por lo pronto, es probable que Donald Trump vaya a volver a cambiar de opinión y cancele los aranceles ante las presiones evidentes de México, Canadá y China. Ángel, muchísimas gracias por acompañarme, igual Víctor, gracias amigos por acompañarme en esta transmisión, Martín, Alberto, Luis Miguel, Miguel también, Alejandro Araujo, que ya dejaron su Yací like. Suscríbanse y compartan para que sigamos llegando a más personas. Yo soy Yacira Handal y ahorita los espero en unos minutos en el otro canal. Bye bye.